Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta mesa de diálogo que celebramos, como muy bien decía la presentadora, dentro de esta nueva edición del Congreso de la Industria Conectada y en el que vamos a ver el momento en el que se encuentra la industria y cuál puede ser el rol de la industria como agente clave de la recuperación económica de este país. Por poner un poco en contexto al sector calzado, un sector tradicional con un gran peso en la Comunidad Valenciana. Somos el tercer sector industrial en empleo en esta comunidad. Somos el primer sector exportador de la provincia de Alicante. Y bueno, todo esto es fruto de las apuestas clave que hizo el sector. Desde hace tiempo el sector apostó por el diseño, por la marca, por la innovación y por la internacionalización. Sin duda, el avance del calzado en los últimos años ha estado marcado por la transformación digital y por la clara apuesta por la innovación, por la llegada de la industria 4.0 a toda nuestra cadena de valor. Con la pandemia, pues estos procesos de digitalización, en el que ya como sector se llevaba inmerso unos años, se han acelerado de manera importante y se ha evidenciado la necesidad de que esta industria incorpore herramientas de digitalización para seguir avanzando y mantener así nuestra competitividad, siendo capaces de luchar en los mercados internacionales. Ya nadie cuestiona que la digitalización es una realidad que ha venido para quedarse, llevaba tiempo entre nosotros y ahora lo que preocupa es conocer cuáles son los pasos prioritarios que deben dar las empresas, en su mayoría pymes en este sector, en su estrategia de desarrollo para conseguir que ese proceso de digitalización se lleve a cabo de una manera más eficiente posible. Para aportar algo de luz sobre esta cuestión y estar al tanto de los retos en el área de Industria 4.0 que las empresas de calzado deben afrontar, y cómo pueden continuar avanzando e innovando para crecer, tenemos la suerte de contar hoy en la mesa de diálogo con dos empresas referentes en el sector y también con nuestro Instituto Tecnológico, que es un referente internacional. Intervendrán hoy en esta jornada el subdirector del área de formación avanzada de Inescoop, Eduardo Calabuig, el fundador y CEO de Simplicity Works, Adrián Hernández, y el responsable de mejora continua de Picolinos, Miguel Ángel García. Por dar unas pinceladas y invitarles a esta mesa, deciros que Eduardo Calabuig lleva una importante experiencia como investigador dentro de esta industria. Lleva más de 15 años vinculado al Centro Tecnológico del Calzado Inescoop, que como os comentaba antes es un referente a nivel internacional, y desde 2018 ocupa el cargo de subdirector del área de fabricación avanzada en este centro. Eduardo, ¿nos acompañas? Gracias. En el caso de Adrián Hernández, su trayectoria le ha llevado a ostentar cargos directivos en distintas empresas vinculadas con el sector manufacturero, como Magus Kids Line, o con el mundo del marketing y la comunicación, como Novo Spain. Su último proyecto le condujo a fundar en 2011 la empresa Simplicity Works, una entidad especializada en la sostenibilidad de los procesos de fabricación. Adrián, ¿me acompañas? Contamos también con la visión de Miguel Ángel García, que nos hablará de primera mano sobre la mejora continua en las empresas, un tema en el que está especializado, ya que desde 2010 hasta la actualidad ha ocupado diversos puestos relacionados con la mejora permanente de los procesos en Picolinos y actualmente es el responsable de mejora continua de Picolinos. Miguel Ángel. Gracias. Bueno, pues ahora que ya están hechas las presentaciones, pues pasamos a la parte que yo creo que es la más interesante, ¿no? Que es conocer cómo ven estos expertos con los que contamos la digitalización y la sostenibilidad en nuestro sector y cuáles son las medidas que nuestras empresas pueden aportar para convertir estas áreas en valor añadido de nuestras marcas. Quisiera lanzar la primera pregunta a Adrián, para que compartas con nosotros cuál es tu visión sobre el potencial que esconde la transformación digital como palanca de progreso en el comercio global de nuestras marcas. Adrián. Sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar presentes hoy aquí.
Soy Adrián Hernández, fundador y CEO de Simplicity Works, una empresa creada, una startup creada con el propósito de transformar la fabricación y convertir la industria del calzado en un sector de fabricación local, revertir el proceso de cierta forma de globalización y bueno, desarrollar clases de producción nacional, nuevamente ampliar nuestra capacidad productiva, bien, a través de las nuevas tecnologías de manufactura que obviamente están relacionadas a la nueva transformación digital. Bien, como muchos de nosotros seguramente conocemos, el sector calzado tiene desde sus comienzos unas técnicas en las cuales hay un proceso verdaderamente artesanal que ha ido evolucionando a través de los años, automatizándose y recientemente pues, ha acelerado esa transformación a través de todas las bondades de las tecnologías digitales. Bien, en cuanto a desarrollo de producto, sin embargo, se prevé que esa transformación digital no solamente implique lo que es esa creación del producto como tal, sino que también a través de técnicas de manufactura, pues el producto final sea un fiel reflejo de esa creación digital. Y por eso es que habrán escuchado que existe la posibilidad de hacer zapatos impresos en 3D, obviamente con sus características del método como tal, y también se desarrollan otras técnicas con las que emprendemos en Simplicity Works, que es a través de un proceso de inyección, pues unir las piezas de un producto tridimensionalmente. Eso implica un desarrollo con herramientas como las que se trabaja en Inescope para tener un producto digital, luego se hace un molde y a partir de ahí pues podemos fabricar un producto con muy poca mano de obra y con las bondades de un producto tradicional, un zapato en piel, por ejemplo. En nuestro caso concreto, pues el proceso implica el corte de piezas de forma tradicional y en lugar de unirlas por costuras, que es la técnica que ya bueno, se ha utilizado durante casi 200 años, lo que hacemos es colocarlas en un molde tridimensional como si fuese un puzzle. Bien, en 3D dejamos una pequeña separación entre esas piezas, eso configura una red de canales, inyectamos un polímero y químicamente unimos las piezas por el canto. ¿Qué permite eso? Que bueno, con una cuarta parte del componente de mano de obra, pues hacer un producto. De esa manera, el impacto que podemos tener en el coste del calzado final es un equivalente al mismo impacto que se puede tener en China, ¿okay? Un país que puede pagar en salarios una cuarta parte de lo que se paga acá. Entonces, obviamente, eso presenta una ventaja de coste y también presenta una ventaja de transformación productiva y logística, que es un poco el propósito de nuestro emprendimiento. Como bien saben, bueno, estaba leyendo hace nada, que justo se cumplen 50 años tal como lo describió Nixon, de la semana que transformó el rumbo del mundo, y no podía estar más en lo cierto. En ese momento él viajó a China, hubo el acercamiento entre Estados Unidos y China, y bueno, a partir de ahí empezaron una serie de acuerdos que permitieron tanto a los americanos poder bueno, contratar servicios de fabricación y los chinos desarrollar su economía a través de la manufactura. Bien, obviamente el mundo se volcó hacia la producción en Asia y nuestro sector en concreto, vivido en mis propias carnes, tanto en Latinoamérica como aquí en España, pues sufrió una fase de deslocalización. Bien, digamos, el producto que no tenía tanto valor añadido se fue a Asia. Aquí se concentró el producto de alta calidad, pero obviamente se perdió una cuota de mercado muy importante. Pues de cierta manera las tecnologías digitales, entre otras cosas, lo que pretenden es revertir esa situación y que el componente digital, además de aportar ventajas a nivel de manufactura, como están descritas, pues también aporte valor añadido en diseño de producto, en calidad, en consistencia, y que esas multinacionales que hoy están fabricando en Asia,
que precisamente están buscando alternativas para mitigar ese riesgo logístico y productivo, pues puedan tener en estos mercados productivos con altísimo conocimiento, como es el de España. Yo diría que ahí en Europa el referente número 1 es España, junto con Italia, Portugal, pues que seamos una alternativa muy sólida en cuanto a esos servicios de valor añadido, diseño y manufactura. Muy bien, muchas gracias, Adrián. Pues bueno, como tú comentabas, el sector ha sufrido diferentes movimientos, diferentes crisis. Ha habido una deslocalización, luego ha habido un cierto movimiento de relocalización, pero el sector, las empresas que han continuado aquí han ido trabajando y esforzándose siempre por mejorar, y esa mejora continua yo creo que Miguel Ángel nos puede aportar bastante, ¿no? Permíteme que te formule una primera pregunta y así rompemos el hielo. Sabemos que Picolino se incorporó a la filosofía Kaizen y que sabemos que ha supuesto una herramienta catalizadora para el cambio del sector en este caso, ¿no? Pero ¿cómo crees que encajan las personas, que somos un sector con un número importante de recursos humanos, las personas de las plantas de producción, cómo encajan dentro de ese proceso de evolución de la mejora continua? Bueno, Marian, en primer lugar quería, antes de nada, agradecer en nombre como representación del Grupo Picolinos el que nos hayáis invitado a participar en este congreso y poder aportar con nuestro pequeño granito de arena en el conocimiento. Un poco en la línea de lo que comentaba Adrián, yo creo que, y como representación de una de las empresas de calzado, nuestra lucha por la competitividad al final nos hace que tengamos que estar en un continuo movimiento hacia ese cambio, ¿no? El cambio no es sencillo, el cambio no existe una varita mágica que de repente podamos utilizar y decir pues queremos ser más flexibles o queremos ser más competitivos, más eficientes o tener una mejor calidad. Yo creo que todos esos cambios pasan por un cambio de mentalidad, sobre todo en un entorno, un sector tan manufacturero como es el del calzado, que también lo hace, por ser tan manufacturero, particularmente difícil en este sector por el tipo de perfiles que se encuentran, que tienen pues muchísimos años de experiencia, pues muchos de ellos han empezado a aprender el oficio desde muy pequeños, con lo cual tienen una reticencia al cambio que supone un grado de dificultad alto ante este cambio. En Picolino siempre las personas han estado en el centro, tanto nuestro cliente como las personas que forman parte del equipo de producción. Y en 2012, como bien has dicho, Marian, arrancamos con un proceso de implantación de la filosofía Kaizen, o cultura de mejora continua, que no era otra cosa que dar un marco estándar y unas herramientas a la hora de potenciar lo más importante, que es que son las personas dentro del grupo. Esto, que es lo que ha supuesto para nosotros, nos ha dado una gran ventaja competitiva, porque hemos sido capaces, y sobre todo ahora en este entorno que hay con tanta incertidumbre, de poder implementar cambios muy rápidamente, o sea, de una forma con muchas garantías y muy rápidamente, porque nuestras personas que forman parte del equipo y que son las que al final con su mentalidad tienen que absorber estos cambios, han podido hacerlo de una forma muy ágil. Sin ir más lejos, como por poner un ejemplo, pues, uno de los últimos proyectos que hemos implantado, que además tiene que ver con las tecnologías que comenta Adrián en la parte del aparado, es una de las partes más tradicionales y con más dificultad, porque tiene cantidad de contenido de trabajo de diferentes tipologías. Hemos implantado un software que utiliza unos parámetros que veremos posteriormente de dónde recogemos estos datos, más un robot que utiliza pues, estos parámetros y esta toma de decisión para hacer un reparto eficiente a las aparadoras para que ejecuten el trabajo, y este cambio en una parte tan tradicional de la fabricación de calzado la hemos conseguido hacer en poco más de 6 meses, cosa que, bueno, en otras circunstancias, sin tener a la gente preparada, nos hubiera sido mucho más difícil. Muy bien, muchas gracias. Bueno,
hemos visto aquí innovaciones en 2 empresas que son referente del sector, pero bueno, contamos también con Eduardo, que nos puede aportar la visión sobre estas cuestiones estratégicas, una visión más global y del sector, ¿no? Como comentaba antes, Inescope está considerado un centro tecnológico de referencia de la industria 4.0 y de la innovación dentro del sector calzado, y por eso quisiera que nos dieras tu opinión sobre si consideras que las empresas de nuestro sector apuestan realmente por la innovación y la utilización de nuevas tecnologías, o aún nos queda camino por recorrer en este sentido. Eduardo. Muy bien. Sí, en primer lugar, pues agradecer, ¿no?, la invitación, poder participar en este 5º Congreso Nacional de Industria Conectada. Yo soy Eduardo Calabuig, subdirector de Fabricación Avanzada de Inescope. Como decía antes Marian, Inescope es Centro Tecnológico de Calzado, la Comunidad Valenciana, uno de los centros de referencia a nivel internacional también. Y bueno, llevamos ya más de 50 años trabajando en la industria del calzado, en ese proceso de innovación, de generación de conocimiento, mejora continua también, porque al final todo se trata, ¿no?, de innovar para seguir mejorando los procesos. Entonces, bueno, en esa pregunta yo tengo una visión muy clara, y es que sí, que la industria del calzado claramente apuesta por la innovación de procesos, por seguir mejorando, seguir siendo cada vez, buscando esa mejora de competitividad, sobre todo por la fuerte, bueno, competencia exterior y por el rigor, ¿no?, que requiere hoy en día, o el reto que supone la fabricación de calzado. Hablando así más, pues, de ejemplos o datos que nos dan, ¿no?, esa visión, en Inescope trabajamos cada año en más de 40 proyectos, lo que implica, pues, la colaboración con más de 60 entidades cada año relacionadas con la industria del calzado. Además, bueno, los sistemas CAD/CAM que se utilizan para diseño y modelado de calzado, patronaje, pues podemos ver en muchas empresas de la zona la utilización de maquinaria realmente compleja y con un grado importante de innovación, incluso muchas veces interactuando con robots para esa automatización o esa mejora, ¿no?, en los procesos productivos. Antes comentabas que no sabía también que estáis utilizando en ese proceso, pues, la robótica. Empresas como Simplicity Works, que decía Adrián, ¿no?, que introducen, pues, componentes muy elevados de innovación y de tecnología, y que cada vez más son una realidad y se utilizan en el sector, pues, para poder conseguir esa calidad a la vez que ese producto, ¿no?, que tan característico que fabricamos aquí en España y que nos hacen ser uno de los países referentes a nivel mundial. Muy bien, pues muchas gracias, Eduardo. Bueno, yo creo que hemos visto, ¿no?, estamos viendo que este es un sector que se mueve, que innova y que quiere seguir siendo un líder a nivel internacional, ¿no? Y por supuesto, pues, contar con empresas como vosotros, con proyectos tractores, yo creo que es lo que nos hace seguir estando ahí, ¿no? Me gustaría seguir preguntándoos, ¿no, Adrián? ¿Nos puedes comentar cuáles son las nuevas tecnologías que vosotros, en vuestro caso, vuestra empresa, vamos a entrar un poco más en vuestro proyecto, ¿no?, esas nuevas tecnologías que estáis aplicando en procesos industriales que tenemos más vinculado a ese sistema tradicional de producción? Cuéntanos un poco más, Adrián. Vale, muy bien. Pues obviamente, cuando vamos a hacer una mejora continua o una transformación de algún proceso existente, pues hay varios caminos, ¿no? En concreto, nosotros hemos tomado un camino, de hecho le dan un poco el nombre a la sociedad, Simplicity Works, y era partir un poco desde cero, ¿ok? Y nos planteamos una reingeniería de procesos en el cual el concepto cambia, ¿ok? Vamos a hacer todo, vamos a ensamblar en lugar de forma secuencial, unir una pieza tras otra, vamos a colocarlas todas en un molde y se unen simultáneamente. Entonces la cadena de producción cambia, se simplifica la tarea y con lo cual se reduce costes y se reducen, pues obviamente, control de calidad, hay menos tareas, hay más precisión. Pues en ese camino nuestro proyecto tuvo que hacer un trabajo de investigación primaria en laboratorio
durante 5 años para estudiar la mecánica de fluidos y el diseño industrial para poder llegar a ser una técnica fiable a nivel de producción. Y a partir de ese momento, bueno, importante mencionar que se hizo con la colaboración de entidades locales, se hizo también con la colaboración de empresas internacionales que cada uno puso su grano de arena con el propósito de, entre todos, pues hacer una transformación. ¿Bien? Una vez que se valida la técnica en laboratorio, empieza el proceso de industrialización que resulta ser igual de complejo o más, ¿ok? Porque las variables cambian e implica desarrollar técnicas de fabricación de molde, implica desarrollar maquinaria que no existía en la industria. Entonces eso es algo muy interesante porque ya vamos de una forma más transversal tocando pues, el sector digital, tocando el sector de bienes de equipo y de matricería de moldes. Entonces se desarrolla a nivel local una maquinaria nueva que no existe en la industria y permite a nuestro sector pues, crear una infraestructura sólida a nivel técnico con un liderazgo para dar soporte a empresas no solamente nacionales, sino a nivel internacional que quieran adquirir maquinaria para fabricar calzado y luego bueno, hacer su manufactura localmente en el país donde ellos se encuentren. Entonces, pues eso en cuanto a nuestra técnica. Bien, en cuanto a otras técnicas de fabricación, hay obviamente la inquietud es compartida, sobre todo de las multinacionales, que requieren desarrollar otros métodos que reducen la mano de obra. Obviamente es una situación global, que van incrementándose los salarios absolutamente en todos los países. En China ya creo que van por 500 y tanto en el sector calzado. Y bueno, necesitan reducir mano de obra. Entonces, bueno, hay técnicas de unión de piezas de forma que no requiere mano de obra y bueno, la fabricación aditiva también resulta ser una opción competitiva, sobre todo a nivel de nicho de mercado que intenta personalizar productos, etcétera. Me permitiréis que os diga que para nosotros el aparador que hablaba Miguel Ángel, para nuestro sector, es uno de los puntos claves, esa costura, ¿no? Ese cosido, porque para nosotros hablar de aparador es normal, para los que no sois del sector, pues ese cosido. Y bueno, pues en el caso de esta innovación disruptiva de Simplicity, bueno, pues es que estoy mirándole los pies porque bueno, lleva unos zapatos que están fabricados con esa fabricación aditiva, sin costuras, ¿no? Y yo creo que es importante destacar esa cooperación, ¿no?, que vosotros habéis impulsado con universidades, con empresas de otros sectores para el desarrollo, ¿no?, de esa innovación, ¿no? Sí. Si me permites añadir, a ver, es muy complejo para una startup. Obviamente son procesos industriales que requieren muchos recursos y obviamente no es fácil, ¿no?, captar esos capitales de inicio. Y esa agrupación de empresas pues, permite que una idea pues, se pueda convertir en un desarrollo industrial. Muy bien, pues nada. También pues, ya nos ha dado Miguel Ángel antes alguna pincelada, ¿no?, de bueno, pues lo que estábamos viendo, ¿no?, que nos movemos en una industria tradicional en la que bueno, pues, empresas que son tractoras de nuestro sector pues intentan innovar, ¿no?, y avanzar hacia una industria totalmente conectada, diría yo, ¿no?, donde el manejo, conocimiento e interpretación de los datos, ¿no?, los datos esos que hoy en día tanto ponemos en valor, pues es vital para adoptar decisiones más acertadas en estrategias, bueno, pues desde la gestión, la producción y la comercialización, ¿no? Me gustaría por eso hacerle una pregunta a Miguel Ángel, ¿no? ¿Cuál sería la base en la que debería sustentarse la evolución de la industria conectada, Miguel Ángel? Sí, bueno, al final, tanto en el sector del calzado como en otros sectores, siempre que entendemos una evolución, siempre hay por detrás unos resultados. Al final, en la empresa, para mejorar su competitividad, tiene que mejorar sus indicadores, sus resultados a nivel de eficiencia, de calidad de plazos, ¿vale? Bueno, esto en una parte
tan manufacturera como es el sector del calzado, conlleva una toma de decisiones que tenemos que buscar que sea lo más ágil posible. De hecho, en una planta de producción de calzado, cada hora te pueden ir pasando cosas diferentes que o te alejan o te acercan a esos resultados, ¿no? Que al final es lo que te va a diferenciar de la competencia. Pues en este sentido, esa toma de decisiones ágil pasa por tener pues unos datos lo más fiables posibles y también los datos en un tiempo real lo más posible. De hecho, de esa forma tú podrás tomar decisiones de una forma mucho más eficiente. ¿Qué es lo que nos pasaba a nosotros en la parte del sector del calzado? Veníamos de una parte de una producción muy tradicional, donde esa toma de datos venía a posteriori. Entonces, el primer punto en el que nosotros entendimos que la digitalización y la industria conectada podía ayudarnos era en acercarnos a esas variables, a esa toma de datos en tiempo real. Es decir, pasamos de tener un manejo de los datos de forma lenta y de forma atrasada, porque tomábamos esos datos a posteriori, a tenerlos con una implantación de un sistema de dispositivos en el puesto de trabajo para que cada colaborador del equipo pudiera indicar cuándo inicia y cuándo finaliza el trabajo, por ejemplo. En el caso del aparado y de otros procesos dentro de la producción del calzado, esto nos facilitó el poder detectar esos puntos de mejora y poder actuar en el momento. Por seguir con el ejemplo anterior del proyecto que llevamos a cabo en el aparado, comentar que estos parámetros que hace unos años ya estábamos nosotros tomando en tiempo real, nos ha permitido desarrollar el software que toma decisiones de secuenciación en este proceso de aparado. ¿Qué datos recoge ese software? Datos que estamos tomando de tiempos por operación, especializaciones de los técnicos de aparado, qué polivalencia tienen, en qué estado se encuentra la planta o las órdenes de producción, qué lead time tenemos o cuál es el objetivo. Todos estos parámetros los recoge el software y nos da una secuencia y un reparto óptimo que esas órdenes trasladadas al robot transelevador se dedica a hacer el reparto dentro de la sección de aparado de la forma más óptima. Entonces, al final, como conclusión, digamos, para poder tener esa evolución continua, necesitas apoyarte en unos datos fiables. Y la primera parte, desde nuestro punto de vista del Grupo Picolino, fue que la digitalización y la conexión debería empezar por esa toma de datos en tiempo real. Qué importante es en un sector como el nuestro, en una de las operaciones más artesanales o más manufactureras, ¿no? que empecemos a hablar y que escuchemos hablar de inteligencia artificial. La verdad que para el sector pues es una innovación importante. Eduardo, continuemos hablando de digitalización, que en esto vosotros acompañáis mucho también a nuestro sector, que me voy a repetir y voy a recordar que somos un sector de pymes, ¿no? Mayoritariamente en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo consideras tú que las herramientas digitales pueden ayudar a nuestras empresas desde vuestra experiencia de colaboración con tantas y tantas pymes? Sí, al final toda la tecnología, las nuevas herramientas digitales, todos conocemos, ¿no?, que supone una ventaja en el factor de la digitalización para todos estos entornos cambiantes y demás. Pero bueno, dentro del sector del calzado pues tiene un elemento diferenciador muy claro. El poder utilizar herramientas que te permitan desarrollar un producto mucho más rápido de forma digital, sin tener que realizar ninguna fabricación de muestras o ahorrar en todos esos procesos. Es un paso muy importante, ¿no?, en el sector. Eso te permite también tener un modelo de calzado, un modelo digital, que puedes ver su apariencia virtual mucho antes de que esté fabricado, pudiendo crear diferentes combinaciones de materiales. La industria del calzado se mueve en el sector de la moda, es algo muy cambiante, con 2 temporadas al año, entonces se necesita ser muy ágil. Se necesitan herramientas pues muy potentes, ¿no?, para poder
realizar ese diseño lo más rápido posible y llegar antes a mercado, o con combinaciones de colores de materiales que no hubieras podido probar de forma física. También a nivel de sostenibilidad, o relacionado un poco con el medio ambiente, usar estas herramientas digitales provoca la consecuencia es el ahorro de muestras, con el consecuente ahorro en el consumo de materias primas, consumo energético. Pues también reducimos tiempos para mejorar la productividad, pero bueno, en ese sentido sí que pues vemos que suponen un avance y una mejora. Y luego también, pues antes comentaba la flexibilidad. Las herramientas digitales son herramientas como tales, luego hace falta toda una organización para que se muevan en la misma dinámica, pero te va a proporcionar una flexibilidad que hoy en día lo estamos viendo que es fundamental. En estos entornos tan cambiantes, venimos de una crisis, entramos en otra. Entonces, bueno, pues toda esa empresa que esté digitalmente pues, al día, o sea, una empresa tractora, o en este sentido, pues va a suponer una diferenciación evidente, ¿no? Y además, bueno, la hiperconectividad, el poder tener toda la cadena de valor sincronizada, conectada al instante, trabajar el dato en tiempo real, o sea, son elementos fundamentales para poder hacer frente hoy en día, ¿no?, al mercado y a los retos que nos encontramos. Si me permites, Eduardo, bueno, yo que conozco bien vuestros proyectos, dentro bueno, tenéis proyectos de demostradores, ¿no? Pero si me permites, comenta un poco las diferentes fases, porque nuestras pymes tienen en Inescope una punta de lanza importante, ¿no? Y cómo en el demostrador les enseñáis las diferentes fases que tenéis, ¿no? De qué pueden... Sí, bueno, en Inescope podemos encontrar, bueno, aparte de cubrir, evidentemente, toda la cadena de valor de producto del sector del calzado, tenemos 3 demostradores claramente diferenciados, uno centralizado en Industria 4.0, donde enseñamos pues, todas las fases que tiene que llevar la empresa en los diferentes ámbitos de digitalización de la oficina técnica, herramientas, sistemas para prototipado 3D, pues como comentaba antes Adrián, con la impresión 3D que cada vez va cogiendo más relevancia, ya parece que se acerca a algo más real, ¿no? Y que puede ser una solución, una alternativa en el sector. También ejemplos de utilización de robótica, en este caso robótica colaborativa, para la automatización de procesos de fabricación de calzado. Y luego también, como decías, tenemos 2 demostradores más, uno centrado en la economía circular, con una planta de reciclaje a escala de laboratorio, pero que funciona en todos los sentidos, ¿no?, para poder procesar adecuadamente el calzado, y también hemos colaborado con otros institutos tecnológicos para bueno, pues el procesado del juguete o el textil, y poder bueno, pues triturar adecuadamente todos estos elementos y clasificarlos para luego poder reintroducirlos en los diferentes procesos, ya sea en nuestra industria o en cualquier otra industria. Y más recientemente inauguramos el demostrador de experiencia de usuario, el UX Lab, que llamamos en Inescope, y nos centramos pues, principalmente en uno de los focos de hoy en día de todas las empresas, en el usuario final, analizando el calzado desde el punto de vista del confort, de la calidad. Bueno, pues estudia en mucho detalle, con muchas técnicas, pues se analiza el pie del cliente objetivo, la horma, que es el elemento base que se utiliza para la fabricación de calzado, y luego por diferentes técnicas pues analizamos pues, el grado de respirabilidad del zapato, la comodidad, técnicas también de neuromarketing que estamos aplicando, combinado con inteligencia artificial, para analizar cómo percibe el usuario pues, esa sensación de confort del calzado. Muchas gracias, Eduardo. No. Hablaba Eduardo de sostenibilidad. Bueno, la sostenibilidad la debemos entender desde una perspectiva amplia, ¿no? Y así en ello trabajamos, ¿no?, para impulsar al sector hacia ahí. Que no solo aborde el ámbito medioambiental, sino que vaya más allá, al entorno empresarial. Y en ese mare magnum de posibles acciones de desarrollo sostenible que las empresas pueden incorporar a sus estrategias, te agradecería, Adrián, que nos contaras desde tu perspectiva y desde el proyecto que estás liderando, ¿qué objetivos de desarrollo sostenibles consideras que son imprescindibles, que sí o sí deberían de seguir las empresas del calzado? Sí.
Pues, a ver, hay una necesidad obviamente global. El consumidor no es el mismo consumidor de hace años. Hay una presión importante, obviamente, a las grandes marcas que actúen, y corresponde a nosotros como desarrolladores tecnológicos pues atender a esa demanda de una forma eficiente. Bien, obviamente la falta de sincronización entre mercado y origen de la producción pues dificulta esa coordinación a nivel de sostenibilidad. El hecho de que Picolino tenga sus plantas productivas aquí, que Inescop realice la labor en cuanto a procesamiento de materias primas, de desecho, inclusive producto terminado, que necesite nuevamente ser reinsertado en la línea de producción, pues esa coordinación permite que bajemos sustancialmente el impacto en huella de carbono. Bien, cuando desarrollamos una técnica nueva, obviamente a nivel de ingeniería pues debemos plantearnos esos retos y en la medida pues reducir ese impacto. En el caso nuestro tenemos una reducción muy importante en las materias primas del corte. Hay algunas materias primas que tienen un impacto medioambiental mayor que otro por consumo de agua y químicos, etcétera. Pues al reducir ese consumo cae considerablemente la huella de carbono, y luego como empresas que creamos ciertas pautas que luego van a ser implementadas en diferentes fábricas, pues esa filosofía de sostenibilidad tiene que ser una obligación para nosotros. En el caso de Simplicity Works, en la planta piloto que hemos instalado en Elche, la primera con la línea automatizada, pues todas las materias primas de procesos, quiero decir, desechos de los procesos de fabricación, se encuentran separadas por clasificación de producto, color, etcétera, productos terminados defectuosos, y cada uno va a ser procesado por la vía que corresponda, tanto para insertar en el siguiente producto o para crear algún subproducto. Entonces, eso es una forma en cuanto a cómo impacta una nueva tecnología, y luego a nivel, digamos, social o económico, pues el hecho de simplificar procesos productivos o en el caso de Picolinos, ¿no? Toda la manera que tienen de secuenciar y organizar la producción en la línea, pues obviamente de cara al trabajador es una ventaja, donde ya el cuello de botella no es tanto la persona, sino que el cuello de botella pasa a ser más bien el proceso o la máquina. Obviamente se crean ambientes de trabajo que son muchísimo más agradables para esos trabajadores que las empresas demandan. Obviamente no debemos olvidarnos de que durante muchos años el calzado ha sido un sector realmente no muy apetecible para los trabajadores. Sin embargo, gracias a empresas como Picolinos, pues si entras a la fábrica te darás cuenta de que es un sitio donde la gente la verdad quiere ir a trabajar. Entonces, crear esos ambientes de trabajo es un gran reto para nosotros, porque si tenemos una pretensión de aumentar la producción local, pues tenemos que brindar las mejores condiciones a esos trabajadores. Gracias, Adrián, y comparto contigo esta reflexión, ¿no? El sector está evolucionando porque queremos seguir atrayendo gente joven, queremos que se incorpore gente joven a nuestro sector y bueno, pues contar con empresas en las que no hablamos ya ni de fábricas, ¿no? Que hablamos centro de productivos, que cambian el concepto de esa industria tradicional, ¿no? Yo creo que es uno de los puntos claves de la industria en general, ¿no? Atraer a la gente joven y que nos vean como sectores de oportunidad, ¿no? Y de donde desarrollar su carrera profesional, ¿no? Pues en este camino, Miguel Ángel, de la evolución, la sostenibilidad que acabamos de comentar, ¿hasta qué punto crees tú que la capacidad de adaptación de nuestras empresas en entornos de crisis desempeña un papel esencial para la sostenibilidad del sector calzado? Sí, bueno, creo que Adrián ha hecho una reflexión que ha dado en el clavo, muy interesante, relativo a lo atractivo que puede resultar un sector de cara pues, a las nuevas generaciones.
creo que los que estamos aquí, el Instituto Tecnológico, las empresas tecnológicas también, y incluso la moderadora, por supuesto, entendemos la sostenibilidad no solo desde un punto de vista medioambiental, sino dónde queremos que la empresa esté, que la empresa y el sector se encuentren de aquí a 30, 50 años, ¿no? Entonces, pues desde ese punto de vista, esta evolución nos ayuda no solo en la parte de competitividad, porque al final lo que hemos hablado en los 2 puntos anteriores hablaban de competitividad, de cómo mejorar los resultados y ser sostenibles no solo a nivel de sector, sino también de sector dentro del territorio nacional, ser sostenible en industria a nivel de territorio nacional con esa mejora de la competitividad. Esa sería la primera línea, la mejora de la competitividad. La segunda línea, que creo que esta evolución tecnológica ayuda a las empresas y nosotros como empresa tractora así lo entendemos también, es la agilidad, tener una empresa preparada y ágil de cara a las amenazas del entorno. Creemos que nos encontramos, y así es, en un entorno muy amenazador donde vamos a encontrar diferentes crisis a lo largo de esta época que entramos, crisis sociales, medioambientales, crisis económicas, y que las empresas sean capaces, a través de esta evolución digital y de esta filosofía de mejora continua en los equipos que componen las empresas, les van a permitir hacer frente a esos retos que plantea el entorno, ¿no? Y por último, otra vez volver a hacer hincapié en la necesidad de que un sector tan tradicional, donde lo que buscaban nuestros padres y nuestros abuelos cuando empezaban a formarse en las fábricas de entonces, no es lo mismo que las nuevas generaciones buscan a día de hoy en un entorno laboral. Entonces, también esta evolución digital nos ayuda también a conseguir ese engagement de las nuevas generaciones. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Pues Eduardo, hablábamos con los compañeros sobre los objetivos de desarrollo sostenible, la sostenibilidad del sector y pues también me gustaría conocer tu visión. Antes nos has hablado de esos demostradores de economía circular también, pero conocer vuestra visión sobre cómo la digitalización y la industria 4.0 puede hacer que nuestro sector sea más sostenible. Sí, yo creo que aquí coincidimos todos un poco en la misma línea. Tanto nosotros aquí, me gustaría que parte de la sala también. Con el uso de las herramientas digitales en el sector del calzado, pero aplicable también a cualquier industria, pues vamos a conseguir ese ahorro de fabricación de muestras, reducción de materia, de consumo de materias primas. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, pues también estamos ahorrando en el transporte, sobre todo ahorrando en tiempo, los problemas que nos encontramos ahora de soluciones o de problemas globales, pero también el problema que supone medioambiental, ¿no? De todo el transporte y demás. Eso más centrado en la sostenibilidad. Si lo relacionamos con los objetivos de desarrollo sostenible, en el ámbito laboral, ya lo hemos comentado, supone un salto de calidad el poder introducir esas tecnologías en nuestras empresas. Va a requerir personal cualificado, son puestos que requieren una mejor cualificación, además de una mejor retribución, con lo cual van a hacer de una industria, un sector más atrayente, ¿no? para los jóvenes. También desde el punto de vista de la innovación industrial, la sostenibilidad industrial, vamos a conseguir tener un tejido con un valor tecnológico más elevado, con lo cual, a su vez, hará de captación de talento, que más empresas y más personas quieran estar en nuestra industria. Y luego también, hablando de objetivos de desarrollo sostenible, el consumo y la producción, un poco más controlada, algo que no vale producir cualquier producto, millones de unidades y si funciona bien y si no otra cosa, sino una producción mucho más dirigida, donde ya has hecho antes un estudio de mercado, fabricas series más cortas y mucho más dirigidas a las necesidades del consumidor. También todo esto pone en el foco, ¿no?, el consumidor final,
al que vamos a centrar pues, que tenga un producto que realmente satisfaga sus necesidades, que lo utilice durante más tiempo y a su vez bueno, pues ganemos ahí en esa sostenibilidad. Muy bien, muchas gracias. Adrián, permíteme, has dado al principio, has hablado de relocalización, ¿no? Algo que en estos momentos ya estamos viendo, ¿no? Con el cambio de las cadenas de valor a nivel mundial, ¿no? Pero me gustaría que en tu caso concreto, ¿no? Ligaras un poco más, te adentraras un poco más en cómo este proceso tan innovador puede ayudar al sector a relocalizar producciones de grandes multinacionales. Sí. A ver, por un lado está el propósito medioambiental, es un deseo de hace muchos años de tener una industria más equilibrada, por lo que hemos trabajado tanto tiempo. Ahora lo que sucede es que se conjuga ese deseo con una necesidad real. Bien, la industria, puedo citar varios ejemplos. Recuerdo un amigo de México me dijo, vinieron a la Cámara de Calzado de México y necesitaban un fabricante para hacer 20 millones de pares de Vans. Y le dijimos que no podíamos. O sea, y así se repite continuamente. Las multinacionales intentan, a ver, la estadística seguramente no la conocen, pero creo que es el 86% de la producción mundial es en Asia. China se lleva, no sé si está por el 54 o algo así. Obviamente hay un riesgo geopolítico muy importante que lo hemos vivido en otros sectores como la electrónica, bueno, ha pasado con las vacunas también, tuvimos un problema serio de desabastecimiento y bueno, las políticas obviamente intentan redistribuir mejor lo que es la fuente de producto, ¿no? De fabricación. Entonces, bueno, parece un momento coyuntural muy importante, un cambio de paradigma real, no es fácil la transformación, el calzado es un producto con bastante contenido de equipamiento, de mano de obra, suministros, obviamente para hacer un calzado no basta con la planta que ensambla el producto, también tiene que generarse una relocalización de las materias primas. Y bueno, es un poco lo que pretendemos como nuestro objetivo a mediano plazo, que hemos trabajado con Marian, contigo Marian, a través de ABECAL y también de FICE, y con resto de empresas y institutos como IESCO y Picolinos, con esa visión que llamamos Eco Challenge e implica bueno, crear ese clúster de producción que involucre esas plantas ensambladoras de calzado y esos productores de materias primas, no solamente nacionales, sino también internacionales, que ellos reubicando algunas plantas productivas acá, pues permiten que esos zapatos de alta gama de empresas como Nike, Adidas, Puma, que tienen esa necesidad real por conocimiento. Hay ejemplos también, Adidas pretende hacer zapatos en Alemania. Bueno, hay varios proyectos, entonces, pues dirigir toda esa atención a España, bien, y aprovechar esa oportunidad coyuntural que se nos presenta. Gracias, Adrián. Miguel Ángel, yo quisiera que adentrarnos un poco más en lo importante que ha sido para estas innovaciones que habéis ido aplicando, la mejora continua, el contar con vuestros equipos y cómo tú nos dabas unas pinceladas, ¿no? Cómo esto ayuda a la atracción de talento, ¿no? O a la atracción de gente joven hacia un sector tan tradicional y que no estaba posicionado, o sigue sin estar posicionado como debería, ¿no? Para nosotros ha sido algo natural porque ya como bueno, dentro de nuestros valores de Grupo Picolinos pues, está ese centrarnos en la persona. Al final, así para nosotros evolucionar dentro del proyecto de implantar la filosofía Kaizen ha sido una forma de poner a los equipos en el centro desde el punto en que ponemos de manifiesto una necesidad de contar con nuevos colaboradores en el equipo, en esos procesos de atracción de talento ya
nuestro departamento de talento y organización y personas ya ponen en valor esta forma de hacer del Grupo Picolinos, no solo haciendo una visita a las instalaciones de la fábrica, sino exponiéndoles las condiciones de trabajo, los diferentes proyectos de evolución tecnológica que estamos llevando a cabo. Poner en valor todo esto desde el primer momento en el que tomas contacto con los nuevos talentos. Eso está siendo, digamos, un punto diferenciador en el que el Grupo Picolinos también se quiere adelantar dentro de esta sostenibilidad del sector en cuanto a atracción y retención del talento. Qué importante es eso, ¿no? Porque al final los sectores tradicionales a veces desde fuera se desconoce toda esa innovación que va acompañada de los equipos, ¿no? Que es clave. También es clave el formar, ¿no? El formar, y yo creo que ahí Inescope, en formar en las nuevas tecnologías, en toda la innovación que estamos hablando. Eduardo, coméntanos un poco ese papel que también estáis desarrollando, cómo impulsáis esa formación innovadora para las personas que se van incorporando al sector. Sí, eso, perdón. Hoy en día, como comentas, es un factor clave en cualquier industria. En nuestro caso, es un problema importante que tenemos, ¿no? La falta no de talento, que lo hay, sino de que los nuevos jóvenes se quieran introducir en la industria. Y gracias a las tecnologías digitales, pues sí que tienen ese punto de conexión, ¿no? Para conectar con la juventud e involucrarlos un poco más en ese proceso. Y que es necesario para seguir teniendo una industria fuerte, como es la industria del calzado en España, y con presencia internacional. Y desde Inescope es uno de los pilares más importantes. O sea, realizamos cursos en colaboración con diferentes organizaciones, como con ABECAL, para generar ese conocimiento, dar a conocer las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías, cómo se pueden utilizar, introducir en las empresas de calzado, y que así pueda ser cada vez más fácil para las empresas poder adquirir o contar con esas personas que puedan utilizar las herramientas que tienen ya a su disposición, y que es verdad que muchas veces no pueden introducir, no pueden utilizar como les gustaría por la falta de ese personal, ¿no? Ya formado y preparado para utilizarlo. Entonces, desde Inescope sí que trabajamos de una forma muy activa en toda esa parte de formación. Y luego también intentando dar difusión en todo lo que podemos de tecnología, innovación, la calidad, información en general de la industria del calzado, que desde los centros tecnológicos llevamos a cabo también esa misión para poder aterrizar nuestra industria en todo el tejido universitario y demás, para poder llegar, ¿no? a toda esa gente y poder potenciar en cierta medida nuestra industria. Evidentemente, todo esto no sería posible sin el apoyo de las instituciones, la Generalitat, en nuestro caso a través del IBACE, del Instituto Valenciano de Apoyo Empresarial, que son los que están de nuestra mano para poder llegar, ¿no? a todas estas empresas, personas y organismos, y así seguir adelante con todo el sistema de innovación. Pues ahora que has hablado de la importancia de los apoyos, voy a aprovechar para preguntar a Adrián y Miguel Ángel, ¿no? Una pregunta rapidita, porque el tiempo se nos va. La importancia que le dais al apoyo de las instituciones públicas en todos estos procesos innovadores, en tu caso que eres una startup, y en el caso de Picolinos, una empresa grande, pero que también ha podido contar con un apoyo, con algún instrumento de apoyo. Adrián. Sí. Pues nosotros hemos recibido apoyo del Ministerio de Industria, del CEDETI, dependiendo del grado de madurez tecnológica del proyecto, pues hay una serie de diferentes ayudas con diferente carga de apoyo directo, subvención o crédito. Por otra parte, el gobierno autonómico valenciano también nos ha apoyado a través de varias de sus instituciones, y en el IVF y BASE, pues sí, yo diría que el entorno industrial valenciano y nacional promueve las nuevas iniciativas.
Bien, y vosotros también sé que en algún proyecto, ¿no? Habéis... Sí, para nosotros, bueno, no solo es importante, yo creo que es clave contar con ese apoyo de las instituciones, porque complementa esa mentalidad de las empresas pues que quieren evolucionar, lo complementa con aspectos facilitadores a la hora de poder convertir todas esas ideas a través de estos motores en una situación real de evolución. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como ya el tiempo nos va premiando, pues espero que esta mesa de diálogo haya servido para conocer más en profundidad cuáles son las potencialidades de nuestro sector, del calzado, y que cómo este sector, bueno, pues acelerando su digitalización e innovación, pues fortalece e incrementa su sostenibilidad como industria. Muchas gracias a los 3 ponentes por acompañarnos en esta mesa y compartir con todos nosotros desde vuestra experiencia los pasos que las empresas del calzado deben dar para avanzar y posicionarse como industria. Y muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias.